Buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a las jornadas La Ruta de la Seda, ayer y hoy. Presiden el acto el señor decano de la Facultad de Filosofía, Letras y Estudios Orientales, doctor Bernardo Forgenante, y el director de la Escuela de Estudios Orientales, doctor Carlos Rúa. En 1877 apareció un libro titulado Viejas y Nuevas Aproximaciones a la Ruta de la Seda, del geógrafo alemán Ferdinand von Richthofen, a partir del cual sería famosa la expresión Ruta de la Seda. Era la síntesis que utilizaba para señalar el camino comercial que seguía ese producto para llegar de China a Europa. La seda era la mercancía más valiosa que circulaba por ese derrotero, del cual propiamente no consistía en un camino lineal, sino en una red de caminos muy diversificados. Para el 2014, la UNESCO determinó un tramo de dicha red de 5.000 kilómetros como patrimonio de la humanidad, revelando así la importancia de la misma en el curso de la historia de la humanidad. En la actualidad, a esta ruta la podemos ver en pleno funcionamiento a través de los distintos servicios ferroviarios que unen China con distintos países europeos y cuya línea más extensa es la que conecta desde el 2015 la ciudad de Yiwu, en la costa del mar de China Oriental, con Madrid, realizando un recorrido de 13.000 kilómetros. La Ruta de la Seda tuvo su origen allá en el siglo I a.C., por motivos económicos, pero con el correr del tiempo se convirtió en un vínculo cultural entre los distintos pueblos, transmitiendo de este modo la filosofía, la religión, la política, las artes, el desarrollo tecnológico, etc., de Asia a Europa y de Europa a Asia. Por este motivo, la Facultad de Filosofía, Letras y Estudios Orientales de la Universidad del Salvador quiere dedicar estas jornadas al desarrollo y difusión de las distintas creaciones de la cultura oriental. En esta primera oportunidad, el tema central que servirá de hilo conductor de las diversas ponencias que escucharemos a lo largo de los siguientes días es el budismo. En primer lugar, escucharemos las palabras del decano de la Facultad de Filosofía, Letras y Estudios Orientales, doctor Bernardo Forgenante. Muchas gracias, bienvenidos a todos, gracias por estar acá. Agradezco en particular al doctor Carlos Rúa y al director de la escuela y al doctor Jorge Martín, porque organizaron eficientemente y con solidez académica y diríamos espiritual estas jornadas, que esperemos sean las primeras, como de alguna manera sugirió en la presentación. Asimismo, le agradezco a todos los expositores, a todos los que están aquí. En particular quiero agradecer al maestro Simán por estar aquí. Muchísimas gracias, es un amigo y me agrada mucho volver a verlo acá, espero que nos visite mucho. Y también quiero mencionar y agradecer la presencia del decano de arquitectura, el arquitecto Pablo Gaitía. Quisiera comenzar con una mención de un célebre poema de Jorge Luis Borges, que en La Rosa Profunda, que en 1975 comienza así: la mano de Virgilio se demora sobre una tela con frescura de agua, y entretejidas formas y colores que han traído a su Roma las remotas caravanas del tiempo y de la arena. Perdurará en un verso de las geórgicas: no la había visto nunca, hoy es la seda. Por supuesto, sigue el poema maravillosamente, pero justamente en las geórgicas de Virgilio, que menciona, en el libro 2, dice Virgilio, dice: ¿qué de los arbustos etiópicos que encanecen con suave lana, y de la forma como los seres, con minúscula, con el peine, retiran de las hojas los finos vellones? Los seres, suponemos, muy probablemente son los chinos. Hay una deformación quizás, hay otras teorías, ¿no? De ahí viene la sericultura, todo el cultivo de la cera. En todo caso, el error de Virgilio es pensar que se trataba de una lana, digamos, ¿no? En realidad una lana vegetal. ¿Sí? Este error continuó
por mucho tiempo, desde luego el secreto bien guardado de la lana. Plinio el Viejo, en su Historia Natural, repite ese error. Dice, los seres, supone los chinos, estos habitantes de un país remoto, son famosos por la sustancia lanosa que se obtiene de sus selvas. Luego de la inmersión en el agua, ellos sacan con peines los vellones blancos de las hojas. Habrá sido César que llevó algunas banderas capturadas de seda al enemigo cuando tuvo su batalla en Anatolia. Habrá sido Craso, ¿no? Marco Licinio Craso, que fue procónsul de Siria, que fue derrotado en Harran, se llama la famosa batalla de Harran, ¿no? En el 53 a.C., es más probable. En todo caso, así llegaron ocasionalmente las primeras telas que llamaron la atención, pero luego, décadas después, comienza justamente, ¿no?, y a poco a activarse esta ruta que era llevada a Roma, la seda, primero por sogdianos y partos, luego por comerciantes de Palmira y de Petra, y finalmente por marinos de Antioquía, de Tiro y de Sidón. Tal fue la difusión de la seda, este secreto milenario custodiado por los chinos, que cuando comienza el comercio, el Senado romano llegó a prohibir su uso por inmoral. Supuestamente esa fina tela transparentaba el cuerpo, lo iniciaba. Si bien la verdadera razón probablemente era que el drenaje de oro implicaba una reducción de las arcas romanas. En todo caso, más allá del intercambio de mercaderías, no sabemos si ya hubo contactos directos entre chinos y romanos hacia el siglo I después de Cristo a través de los pactos. Luego comenzaron a venir las mercaderías, otra cosa es el encuentro humano más directo, que poco a poco comenzó a funcionar. Desde luego, este bien tan preciado, la seda, se la toma como emblema de un sinnúmero de intercambios de otras mercaderías que obviamente siempre suponen encuentros y choques culturales. De allí la necesidad de que los mismos se tornen autoconscientes, que sean dialógicos. Todos conocemos la crítica, por cierto discutible, pero atendible, de Edward Said, que critica el evolucionismo, digamos, del concepto de orientalismo. No voy a meterme en esa cuestión, pero desde el punto de vista filosófico y a la luz de lo que hacemos en esta escuela, fundada en el mismo concepto del diálogo interreligioso por Ismael Quílez, es relevante preguntarnos ¿cuál es y cómo es hoy nuestra ruta de la seda? No me refiero a la ruta de la seda mencionada anteriormente, digamos, que une el extremo de China con Madrid. Pues sin duda, hoy el acceso a tanta información hasta cierto punto a la erudición y al conocimiento científico tan necesario, nos puede hacer creer que ya no hay rutas que recorrer, pues el mundo se ha achicado y lo que ignoro se puede obtener mediante automatismos en el teclado de la computadora o por medio de fáciles viajes antes imposibles. Pero ya lo decía Emerson, que se interesó en su época por el pensamiento oriental, en su modo. Emerson decía, viajar es el paraíso de los imbéciles. Y sin desconocer el valor potencial de los extraordinarios recursos contemporáneos, se puede hacer una analogía en relación con el supuesto conocimiento que tenemos de las otras culturas respecto de lo que decía Heidegger en relación con el hombre. Heidegger decía, en ninguna época se expuso el conocimiento acerca del hombre en forma más penetrante ni más fascinante que esta. Ninguna época hasta la fecha ha sido capaz de hacer accesible este saber con la rapidez y facilidad que la nuestra. Y sin embargo, en ningún tiempo se ha sabido menos acerca del hombre que hoy. En efecto, la tarea del diálogo, como señaló señalamente y oportunamente Ismael Quílez, es fundamental. Un diálogo no meramente dialéctico, para decirlo con pánica, no solamente argumentativo, racional, que también es necesario, sino dialogal, es decir, un diálogo de profundidades. El término ruta de la seda, como ya fue mencionado, en alemán Seidenstraße o Seidenstraßen, ¿no?, en plural, efectivamente son muchas rutas, fue utilizado por Richthofen en 1837. Por supuesto, podríamos decir o objetar es una forma de decir, con André Leroy-Bourgain, el arqueólogo y historiador francés, que ya había rutas semejantes desde el Paleolítico. Pero, ¿cómo se produce? Digamos, el tema es, la pregunta que tenemos que hacernos, ¿cómo se produce y cuál es el horizonte de cada cultura respecto a la otra? Que eso es a lo que nos lleva, entre otras cosas, la ruta de la seda. Y, en cierto sentido, la antigua, digamos, teoría general, hoy
probablemente no sostenible, de los círculos culturales de la teoría difusionista, Kulturkreise, ¿no? Me refiero a Ratzel, a Frobenius, a Schmidt, ¿no? Sirvieron de todas maneras para entender o para ver qué pasaba con estas convergencias y divergencias en las culturas. Por supuesto, si lo tomamos en el sentido paleontológico, es obvio que si el hombre nace en África, va a Medio Oriente, lo sabemos que ahora han cambiado las dataciones, pero si va a Medio Oriente hace 90.000 años, una parte va hacia el este, otra parte, primero una parte hacia el este, hasta Australia, hacia el este, tenemos una misma irradiación de la humanidad. Pero es cierto que esas culturas vuelven a encontrarse, y ahí tenemos una cantidad de intentos muy interesantes, como el de Karl Jaspers, para entender quizás los momentos cruciales en donde las culturas se encuentran, el tiempo axial, famoso Karl Jaspers. Ahí tenemos, digamos, otros intentos, yo creo que los más extraordinarios del siglo XX, a nivel histórico fue el de Toynbee, ¿no? Con eso, el estudio de la historia, esos 10 volúmenes que después Huntington retoma de una manera reductiva, ¿no? Toynbee detecta 19 civilizaciones y extendido a 28. En todo caso, la ruta de la seda fue precedida por otras denominaciones, o digamos, como la ruta de las Jade, ¿no es cierto? Hay un autor que retoma esto, se llama Thierry Sarcone, que habla justamente de que, bueno, desde el punto de vista chino, yo no lo sé, quizás sería mejor hablar de la ruta de la Jade, que se superpone un poco con la ruta de la seda, pero que en todo caso tiene, digamos, simbólicamente más significación, ¿no? Extraída de los montes de la Luna, del Jade, del Himalaya, y recogida en los ríos que mueren en el desierto de Taklamakan, atravesaba los lugares más hostiles de Asia, y por eso era buscada. Desde el punto de vista occidental, históricamente está precedido por el camino real persa, que fue una antigua carretera construida por el rey persa Darío I en el siglo V a.C. Había 2.700 kilómetros aproximadamente, y ahí tenemos la famosa expresión de Heródoto que dice: no existe nada en el mundo, porque, digamos, los mensajeros viajaban tan rápidamente que cubrían en 7 días aparentemente esa enorme extensión. Dice: no existe nada en el mundo, dice Heródoto, que viaje más rápido que estos mensajeros persas. Dice: ni la lluvia, ni la nieve, ni el calor, ni la oscuridad de la noche les impedirá cumplir con la obligación que les ha encomendado a la mayor velocidad posible. Bueno, este fue el lema que tomó en parte el correo de Estados Unidos. En todo caso, Alejandro Magno evidentemente puso fin al imperio, pero utilizó en cierta medida esta posibilidad que había dado el imperio persa, y sin duda, aunque llegó hasta la Valle del Indo, fue un antecedente fundamental en esta que estamos viendo hoy, la ruta de la seda. Es difícil definir influencias recíprocas entre las culturas occidentales y orientales en este periodo. Sin duda, la antigüedad tardía proporciona numerosas claves. Basta recordar que la satrapía de Gándara, del imperio persa, luego de la expedición de Alejandro Magno, mantuvo una gravitación helenística con los soberanos greco-hindúes, hasta que fue anexada por el imperio de Kushán, que adoptó la herencia cultural griega. Gándara fue un importante centro del budismo, cuyo arte, como sabemos, los centros de los flujos griegos, es conocido como el arte greco-budista. Se ha planteado muchas veces también qué gravitación puede haber tenido el pensamiento oriental en los mismos orígenes del pensamiento griego. Hasta hay hipótesis, no vamos a retomarla, ¿no? Pero de influencia incluso del chamanismo mongólico, que tiene Kinsey, digamos, en ciertos pensadores presocráticos, y otras gravitaciones del zoroastrismo, etc., que son muy difíciles de determinar. Pero, lógicamente, esto se hace más visible a partir de la época de Alejandro Magno, aunque tampoco se define con claridad. Me refiero como un ejemplo, ¿no?, la figura tan notable de Pierron de Elis, que hacia el año 323 a.C. ya difundía desde su ciudad su pensamiento escéptico, y que participó en las expediciones de Alejandro, ¿no?, al oriente, junto con el pensador atomista Anaxarco. Según fuentes antiguas, Pierron tuvo contacto con los magos y con los gimnosofistas de la India, es decir, los sabios desnudos, no sabemos quiénes son tampoco todos, ¿no? El propio Diógenes Laercio así lo refiere y no duda en señalar que de ellos tomó los principios de la acatalepsia y de la epogé. La acatalepsia es la irrepresentabilidad o incomprensibilidad de las cosas, y la epogé alude a la suspensión del juicio. Como para este pensador no son confiables las sensaciones, las opiniones, que pueden ser tanto verdaderas como falsas, es menester suspender el juicio, pero asimismo suspender toda agitación, es
tiene que ver con esta imperturbabilidad, la ataraxia, ¿no? que tanto está tan presente en el principio. También señala Diogenes Laercio que Pierrot buscaba la soledad tranquila, y se comportaba así porque había oído que un indio, para saber de qué religión era, digamos, o qué tradición era, lo había reprendido a Anaxarco, su amigo, porque Anaxarco no era posible instruir bien a alguien si frecuentaba las cortes reales y obsequiaba al rey, no pérdida de tiempo, digamos. Aunque se ha discutido mucho si se puede tratarse de una influencia budista, hindú o hasta jaina, incluso puede haber influencia en la escuela cívica, parece que el énfasis puesto en un ascetismo que permite hacer felices a las personas aún entre los tormentos excede el influjo socrático y parece repetirse una fuente oriental. Hacia fines del siglo II a.C., en aquel entonces gobernada por el emperador Wudi de la dinastía Han, que derrota a la confederación nómade Xiongnu, que hoy sabemos que no son los hunos, en ese momento de alguna manera logra el control de la cuenca de Tarim. Aunque las rutas de la seda presenten probablemente estas fechas, puede decirse que entre los años 130 y 100 a.C. comienza un comercio a gran escala, un intercambio cultural muy intenso entre Chang'an, actual Xi'an, capital del imperio, y el occidente. Pero en realidad, la larga historia, en el 102 a.C., China conquista las tierras que separan el territorio del valle de Ferganá, hoy Uzbekistán Oriental, Tayikistán Septentrional, Kirguistán Meridional, y así consiguió asegurarse la importación de los famosos caballos de las estepas, superiores a los chinos, y así mismo establecer sus propios productos en los mercados de estos reinos. Fue 50 años más tarde, cuando Marcus Crassus, que mencioné antes, cruzó el Éufrates para conquistar Partia en el 53 a.C., y quizá fue justamente que vio este tejido brillante, suave y maravilloso. Las rutas de la seda unían, como dije, esta capital, Chang'an y Antioquía, Siria medieval con Turquía y por extensión a Roma. Por cierto, la ruta de la seda tuvo una accidentada y a veces interrumpida continuidad que no es posible detallar. Pero, a modo simbólico, está el famoso caso emblemático del monje chino Xuanzang, que en el siglo VII utilizó gran parte de esta ruta de la seda durante la dinastía Tang para buscar 600 textos budistas, porque decía que había una decadencia, y los textos de alguna manera que trajo después de un viaje extraordinario de 16 años, trajo supuestamente 650 textos, y hay una novela extraordinaria del siglo XVI que acá en Rosario que tradujo, creo, parte de esa novela. Sé que conozco la primera edición de la Pleiad, que son dos volúmenes, llenos de mitología, de elementos chinos, de elementos taoístas, budistas, etc. Allí vemos, digamos, la importancia de ese corrillo, cómo permanece, y por supuesto permanece después, abreviando, con la famosa Pax Mongólica, porque bueno, hubo momentos que esto se interrumpe, digamos, va y viene, la famosa Pax Mongólica que establece sobre todo Kublai Khan y precedentemente Genghis Khan, y que permitió, por ejemplo, los viajes de tantos, entre ellos conocemos más por su libro, el libro de Marco Polo, El Milione, que fue escrito en realidad en franco-italiano, cuya versión original no conocemos. En el siglo XV, las guerras otomano-bizantinas y luego la caída de Bizancio forzó la búsqueda de nuevas rutas hacia las Indias. Y bueno, todo esto se entrelaza con el surgimiento, al final del Renacimiento, la modernidad luego y la época del descubrimiento. No creo que esta sea solo la única causa por la cual la ruta de seda como tal dejó de funcionar o por lo menos tener esa vigencia. La ruta de seda fue también, como sabemos, sobre todo un encuentro de saberes, de filosofías y religiones, muchas de ellas con mensajes universales que transforman y son transformadas por culturas y lenguas particulares en donde irradian. La lista es inabarcable, pero merece destacarse el budismo, el zoroastrismo, el judaísmo, el cristianismo, el maniqueísmo, el islam. De todas ellas, sin duda, será el budismo la primera tradición que se expandirá por las rutas de la seda, y acaso la que más irradió su mensaje por esta vía. Si desactuamos al Islam, que siglos más tarde, se convertirá en la fe de la mayor parte de los pueblos que habitaban a lo largo de la ruta de la seda. Lo podemos tomar como una fecha inicial nomás, el 772, cuando la dinastía Abásida establece
la capital, como capital a Bagdad, y luego su siguiente proceso de islamización del Asia Central, ya contundente del siglo IX. En parte por conquistas, pero también transmitido sobre todo por medio de una predicación pacífica por parte de eruditos, mercaderes y simples devotos. La llegada del budismo a China, que por supuesto las exposiciones de los 10 subsiguientes irán ahondando y detallando, se registra oficialmente hacia mediados del siglo I después de Cristo. De allí pasará a Corea en el 372, se cree, y luego Japón en el siglo VI. Pero es interesante señalar que el impulso y graduación del budismo en el contexto de la Ruta de la Seda está muy vinculado al reino de Fuyang, que había heredado las tradiciones greco-budistas que ya mencioné antes, ¿no?, del reino indo-greco al que habían reemplazado. Bien conocida es la labor precedente de Ashoka, del siglo III, que envió misioneros a Bactriana, Sogdiana y Sri Lanka. No es posible detenerme esta compleja discusión del budismo en Asia, pero me limito a una breve referencia en relación con la Ruta de la Seda. Fue sobre todo a través de estos corredores asiáticos, por donde se expandió el budismo entre los siglos I y mitad del siglo III. Libros, templos, santuarios a lo largo de la Ruta de Seda multiplicaron el mensaje budista. Pero es importante comprender que el budismo, sin cambiar su esencia, creo yo, se nutrió de las culturas que allí florecían. Como sintetiza Denko Mesa, cito, de autor, dice: el Mahayana se desarrolló en el noroeste y el sur de la India, las dos regiones donde el budismo estuvo más expuesta a influencias extranjeras, al impacto del arte griego en sus formas helenísticas y romanizada, y a la influencia ideológica del mundo iraní y del Mediterráneo. Fin de la cita. Por esta vía, no solo se transmite entonces naturalmente las 4 nobles verdades, incluidos los cumbres senderos, sino también la enseñanza mahayana referida, entre otras cuestiones, de luego, a la continuidad de la naturaleza compasiva del Buda a través de los bodhisattvas. Hay un cambio de paradigma, digamos, del arhat al bodhisattva, encarnaciones del amor y la enseñanza, todo lo cual facilitó la relación con las tradiciones locales, comunidades y culturas. Según la tradición, todo ser humano tiene la naturaleza de Buda y puede aspirar a la budeidad a través de la recta forma de vivir. El primer traductor de textos budistas al chino, del que se tiene noticia, es un monje de Fuyang, precisamente, Lokaksema, que floreció hace 147 después de Cristo. Es interesante señalar que el manuscrito más antiguo que se conserva en la Mapada es el manuscrito de Kharoshthi, escrito en lo que se denomina la escritura Gandhari. Me pregunto yo simplemente, casi nostálgicamente, cómo habrán resonado en tantas lenguas y en tantas conciencias los versos iniciales de los versos gemelos del Mapada, que comienza así: las condiciones en las cuales nos hallamos actualmente son el resultado de nuestros anteriores pensamientos. Lo antes señalado da cuenta mínima e implícita de la gestión de culturas generado por la Ruta de la Seda. Me limito a unas pocas referencias adicionales. El judaísmo, como lo es en su mayoría el hinduismo, no es una religión misionera, pero sin duda tanto su diáspora como su condición itinerante, a veces forzada, otras elegida, fue portadora de cultura en Oriente y en Occidente. En relación con la Ruta de la Seda, me limito a recordar que los primeros inmigrantes que llegaron a China en los siglos VII y VIII después de Cristo crearon comunidades religiosas que prosiguieron hasta alcanzar la maestría aquí y que se conocen como los judíos Kaizen, o judíos chinos. Pero luego todos conocemos la historia, sobre todo de esta escuela, ¿no? El influjo que tuvo la presencia tan importante de los jesuitas en la China en 1582. Michele Roger y Matteo Ricci, ¿no?, llegan justamente allí, y no solo que llegan, sino que traducen, que son recibidos, que son respetados. Precedentemente había estado San Francisco Javier en Cantón, y precedentemente los franciscanos, pero sin duda son los jesuitas quienes, digamos, se establecen y se les permite, digamos, transmitir la religión cristiana, incluso hacer el culto en China. Pero ellos mismos, los jesuitas, descubren en Xi'an una columna erigida en el año 781, o sea, el siglo VIII, que declara, se supone después de Cristo, que declara en lengua china y en siríaco la llegada de un sabio cristiano llamado Al-Noman, que él había llegado en el 625, ¿no?, que había llegado para predicar acerca de Jesús y esa doctrina luminosa. Bueno, obviamente hoy sabemos y conocemos bien que la llegada de todo lo que sería la iglesia siria
de influencia nestoriana, ¿no?, en esas épocas, en el siglo VII, ¿no?, y el impacto que tuvo, ¿no?, al punto que se le dio a conocer como aparentemente el propio Arlopan, no sé qué fue exactamente, tradujo ya en ese momento la Biblia al chino para la Biblioteca Imperial. La existencia del mundo histórico y en parte el relato de su nacimiento original fue conocido por autores cristianos, por ejemplo por San Jerónimo, pero ya lo menciona Clemente en el siglo II, dice Buda, aunque lo confunde con Dios, pero bueno. Y más allá de eso, es como si hubiera habido una cristianización de la figura de Buda y así, a veces confusa, ¿verdad? Y también una modificación confusa de la figura de Jesús. Recordemos como la historia tan extraordinaria de Balaam y Josafat, San Damaseno, ¿no?, un libro del siglo VII, que sabemos que no es del siglo VII, ni es de San Damaseno, pero en todo caso, aunque se remite al siglo X, ¿no?, está la historia, digamos, corrupta en un sentido de filológicamente corrupta, de un tal Josafat. Ese Josafat era seguramente la historia del Bodhisattva, ¿no?, que a través del persa medio, Budasif, llega a Occidente como una historia que en realidad se trata de un santo cristiano, ¿no? Por lo tanto, digamos, ese famoso artículo de Rhys Davis que dice How Buddha Became a Saint, ¿no?, como que fue incluido en el santoral. Y así llegan en 1326 al libro de los estados del infante don Juan Manuel. Lope de Vega escribe una obra, ¿no?, en 1611, Balaam y Josafat. Y es probable, no lo sabemos, que esa maravillosa obra, La vida sueño del Calderón de la Barca, no sabemos si este pobre prisionero, que no sabe si es un prisionero, es un príncipe, prisionero, ese punto, en el fondo se lamenta que la vida es sueño y los sueños son que se traten de, bueno, ecos, aunque en versión un poco pesimista, sobre todo después budistas. Sin duda, el zoroastrismo también tuvo una importancia decisiva, que no voy a mencionar por ahora, en cuanto al maniqueísmo. Su fundador Mani, que nació en el siglo III, irradió hacia Occidente hasta el norte de África. Recordemos a Agustín, que estuvo cercano, fue un catecúmeno, digamos, luego se opuso, desde luego, el siglo IV al maniqueísmo. Pero el gran estudioso del gnosticismo, James Robinson, en un libro, el prólogo de un libro interesante, muy importante, que es La ruta de la seda en relación con el gnosticismo, que dice lo siguiente: hay una sustantiva continuidad entre los manuscritos del Mar Muerto y los códices de Nag Hammadi, o sea, gnósticos, hasta los textos maniqueos del Oriente, donde tradiciones tempranas judías y cristianas apócrifas y gnósticas, incluyendo el Evangelio de Tomás, siguieron citándose e incluso dejaron su impronta en el budismo. Debido a la persecución zoroastriana, luego, por supuesto, muchos maniqueos fueron de Persia a Samarcanda y luego, digamos, fueron más hacia el Oriente. Decía Max Müller: quien conoce una sola religión no conoce ninguna. El gran estudioso del siglo XIX, ¿no?, quien comprendió que si no se acercaba al Oriente, lo dice, ¿no?, en la entrevista, le faltaba, por así decirlo, la mitad de la experiencia humana, simbólicamente hablando. Debemos celebrar que esta escuela, hace más de 50 años, comparte estos desvelos. Ortega y Gasset, en ese pequeño y notable libro Las Atlántidas, señalaba, cito: pero ningún hombre ha vivido íntegro el paisaje de la especie. Cada pueblo, cada época, operaron nuevas selecciones sobre el repertorio general de objetos humanos, y dentro de cada época y cada pueblo el individuo ejecuta una última disminución. Sería preciso exponer lo que cada uno de nosotros ve del mundo a lo que ven, han visto y verán los demás individuos para obtener el escenario total de nuestra especie. Por esto, decía genialmente Goethe, que solo todos los hombres viven de humano. Bueno, fin de la cita. Ortega decía además que es bueno plantearse esta pregunta: ¿qué horizonte planetario existe para los hombres de tal o cual civilización, si pensamos históricamente? Desde luego, hoy nuestra información es inmensa, como lo dije antes, y hasta cierto punto lo son nuestros conocimientos. Pero asimismo, corremos el peligro de dividirnos en la globalización, de conquistar o ser conquistados por una vacua identidad, una falsa universalidad, que solo es internacionalización, en desmedro de las diferencias y sobre todo de la profundidad. La información, el conocimiento científico, no es nada deletable, desde luego, es obvio, pero la obra de lo que los antiguos llamaban el ejercicio de la vida buena o la vida virtuosa, el Dharma budista, pareciera que nuestro horizonte ontológico no es necesariamente muy feliz.
Retomo, para finalizar el planteo inicial. Hoy, ¿cuál es nuestra ruta de la seda? ¿O cuál es nuestra seda? ¿No será que creemos como Virgilio conocer la seda, pero la confundimos con otra cosa? Pero al menos el error de Virgilio es inspirado. Sus versos, a su vez, aún nos inspiran, son perdurables. Su ignorancia, la de Virgilio, permitió inspirar a Borges, quien dice, recuerdo, dice, es una tela con frescura de agua. ¿Cuál será nuestra seda? Quizás la verdadera seda es la misma de siempre, aunque tenga múltiples nombres. ¿La llamaremos pureza de corazón, al modo cristiano? ¿O vacío de corazón, al modo budista? Son convergentes, quizás. Me llamo silencio. Ante esta fuga hacia adelante, el hombre actual, para utilizar la expresión de Nietzsche, el gran poeta anglo-norteamericano T.S. Eliot, que dicho sea de paso, había estudiado fervorosamente el sánscrito y el pali, sugiere que nuestra civilización vive en la inquietud de las ideas y acciones que se entrelazan sin sentido y sin orientación. Recordemos que él habla de la actividad rebeldía. Pero leo, para finalizar, los versos de su poema The Rock, La Roca, el ciclo sin fin de idea y acción, invención sin fin, experimento sin fin, trae conocimiento del movimiento, pero no de la quietud, conocimiento del habla, pero no del silencio, conocimiento de las palabras e ignorancia de la palabra. Todo nuestro conocimiento nos acerca a la muerte, pero cercanía a la muerte y no más cerca de Dios. ¿Dónde quedó la vida que hemos perdido viviendo? ¿Dónde quedó la sabiduría que hemos perdido en el conocimiento? ¿Dónde quedó el conocimiento que hemos perdido en la información? Los ciclos del cielo, en 20 siglos, nos alejan de Dios y nos acercan al polvo. Quizás se trate de remontarnos, por no quedar una clave tan pesimista, de la información al conocimiento y del conocimiento a la sabiduría, para así no perder, sino ganar esta vida. Pero no veo cómo ello sea posible sin el diálogo y el silencio cultivado con el pasado y con el presente, con textos y personas y con nosotros mismos. Le agradezco nuevamente a los organizadores y espero que este encuentro sea fructífero y arroje la luz. Gracias.